pueden invertir presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, cuando naturalmente la noticia que se toma todos los portales se tiene que ver con el inicio de la remoción. La Corte Suprema ha abierto lo que se llama un cuaderno de remoción en contra de la magistrada Ángela Vivanco por hechos graves, ¿no?, que se están investigando y que afectan en definitiva su permanencia, no solo en la Corte Suprema, sino en el Poder Judicial. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el exdirector de la Academia Judicial, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Aldunate, porque queremos entrar de lleno, ¿no?, en el impacto que esto tiene en el Poder Judicial, en el Estado de Derecho y, por supuesto, también los escenarios que se abren. Pero ahora nos vamos a detener en materia económica, porque recordemos que el Banco Central, en su informe de política monetaria de septiembre, no solo recortó la estimación de crecimiento, sino que también fue más allá. Y en su IPOM señaló que hay una muy baja proyección de crecimiento para los próximos 10 años. Todo eso también tiene un impacto naturalmente en nuestra economía y también, por cierto, lo que ha pasado con el caso Hermosilla y lo que está ocurriendo con Ángela Vivanco. Paso a saludar entonces al economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Rafael Berguán. Rafael, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, buenos días. Gracias por la invitación. Rafael, no puedo dejar de preguntarte, porque esto tiene un impacto en la economía por el caso, no solo el caso Hermosilla, sino lo que hemos conocido ahora con respecto a una ministra de la Corte Suprema. Recordemos que hace muy pocas semanas el Financial Times dijo que el caso Hermosilla, comillas, puede dañar la imagen de Chile como refugio de la corrupción. ¿Le ves un impacto en lo inmediato? ¿Cómo analizas lo que está ocurriendo en materia económica, el impacto en la economía? En lo inmediato y en lo no inmediato, en el ¿Mm? ciclo y en la estructura, como Correcto. dicen los economistas, en el corto y largo plazo. Y es que la economía moderna, una economía compleja en el mundo que está tan interrelacionada, en el que pasan tantas cosas que uno no tiene por qué entender, no importa qué tan expertos sean en un área, la confianza es fundamental. Tú no puedes tener sistemas que están interrelacionados como los que hay en el mundo moderno, que no se basen fundamentalmente en la confianza de los distintos actores económicos, en los reguladores, en aquellos que tienen la responsabilidad de alguna manera de mirar esto desde arriba, básicamente en el Estado. Y el Estado es el Ejecutivo, y pareciera que muchas veces la discusión tiene solo que ver con si creemos o no que el gobierno que está circunstancialmente, democráticamente elegido, está haciendo bien o no la pega, pero el Estado, como tú muy bien sabes, y los que nos escuchan también, no es solo el Ejecutivo, es el Ejecutivo, es el Poder Legislativo. Por eso es tan importante el Congreso, si las reformas que hace son reformas que funcionan o no, y también el Poder Judicial. Ahí están las tres patas de esta mesa que se llama el Estado, y que es absolutamente fundamental para que un país no solo funcione bien, sino que se imagine desarrollado. Y lo que sucede es que al final del día tiene que haber rendición de cuentas, pero también tiene que haber confianza en términos de que nosotros, los que estamos funcionando, como la gran mayoría de las personas, viviendo, ¿no es cierto?, trabajando, invirtiendo, asumiendo riesgo, creamos que aquellos que son responsables de garantizar el estado de orden de cosas lo están haciendo pensando en lo público y no en lo privado. Y por lo tanto, déjame cerrar con esto. Ujú. Hay muchísima evidencia empírica, académica, desde la economía, que muestra que los países en los cuales la confianza en el Estado se degrada son países que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar el desarrollo. Es mucho más caro para un gobierno, por ejemplo, hacer política pública cuando los ciudadanos confían poco en él o en otro órgano del Estado. Es mucho más caro y por lo tanto es mucho más ineficiente, es mucho más incapaz el gobierno, en definitiva, de ser eficaz, ¿ah?, de lograr sus objetivos. Así que esto no solo debería preocuparnos porque está mal en el sentido valórico, en el sentido que degrada, ¿no es cierto?, desde la perspectiva valórica lo que somos como país, sino que además nos hace mal desde la perspectiva, si tú quieres, utilitarista, económica, porque hace muy difícil que pensemos en crecer mucho más hacia adelante.
De todas maneras, Rafael, no se puede tampoco desconocer que hay otro vínculo que tiene que ver con una cierta casta empresarial, porque aquí nos vamos a meter a todos en el mismo saco, y esto te lo llevo en relación a lo que se ha conocido respecto de la familia Jalaf, ¿no es cierto?, que fueron en su minuto los controladores del Grupo Patio, lo que ha pasado con los Sauer, todo este tema de las facturas falsas, ideológicamente falsas, y esta máquina que montaron, ¿no es cierto? A ver, tiene también un impacto ahí desde el punto de vista de esa misma confianza, pero ahora de la ciudadanía respecto de la élite empresarial. Claro, si al final una economía moderna como las que nos ha tocado vivir a nosotros, Ujú. occidental, democracias liberales occidentales, con sus matices sociales demócratas, ¿no es cierto?, más liberales como la americana, etcétera, en el sentido económico, al final del día se basan en dos grandes instituciones, de la que estábamos hablando al comienzo de esta conversación, que es el Estado, con sus distintos órganos, ¿no es cierto?, con los tres que mencionábamos, y el mercado, que también es una institución en cierta forma. Y por lo tanto, si una de las dos funciona mal, el Estado o el mercado, si una falla, todo falla. Y tan importante como el Estado es el mercado. Y por eso es que, por ejemplo, desde la perspectiva de un economista que cree en la importancia de la globalización con todos sus desafíos para generar prosperidad, que exista colusión, por ejemplo, es tal vez si el más dañino de los horrores que puede uno observar en la economía. Que dos empresas privadas se coludan nuevamente, igual que cuando el Estado está degradado por decisiones que no están motivadas por lo público, sino que por intereses personales, cuando dos empresas se coluden, por ejemplo, Ujú. lo que hacen es eso, es degradar la confianza en el mercado. Y si no hay confianza en el mercado, difícilmente va a llegar la inversión extranjera, difícilmente vamos a estar dispuestos entonces a asumir riesgos a largo plazo, etcétera. Así que todo se cae. No, tremendo el tema. Vamos entonces a lo que fueron los anuncios que hizo el Banco Central y quiero partir preguntándote por esto que se ha señalado como este escenario de mediano plazo respecto del crecimiento proyectado hasta 2034, ¿no es cierto?, con el orden de un crecimiento tendencial de 1,8%. Es una cifra súper baja y además menor respecto a lo que se había previsto en diciembre de 2023. ¿Qué implica esto para Chile? Si uno va a los datos, hay una correlación muy, muy directa. O sea, hay una Ya. asociación muy directa entre crecimiento económico y una serie de factores que son claves para que las personas vivamos un poquito mejor. En lo inmediato, lo más directo es empleo y salario. Es como de sentido común. Pero también esto tiene relación con cosas que van un poquito más allá. Por ejemplo, recaudación tributaria. Recordemos que la presidenta Bachelet en su reforma tributaria del 2016, ella aspiraba a recaudar 3 puntos del PIB para asumir una agenda, ¿no es cierto?, social o productiva. Y sin embargo terminó recaudando la mitad porque el crecimiento económico fue mucho menor al estimado originalmente. Entonces esto tiene impacto en lo inmediato en empleo y salario, tiene impacto en la capacidad del Estado de recaudar para poder desarrollar sus programas y también tiene impacto, si lo quieres poner en un solo ejemplo, en términos de qué tan rápido o no uno puede imaginar a su país cerrando la brecha con el desarrollo, entendido desarrollo como ingreso per cápita. Y te doy solo un número, si me lo permites. Ya, por Si favor. Chile se expande hacia adelante al 1,8, esto es álgebra, esto es Excel, Ya, ¿no? No estoy haciendo ningún perfecto. modelo sofisticado. Si Chile crece al 1,8 hacia adelante, como espera el Banco Central para los próximos 10 años, Chile alcanzaría el ingreso per cápita de España hoy, no el de ese momento, el que tiene hoy el año 2089. Pero si Chile creciera al 4%, que es la tasa a la que países con el nivel de desarrollo nuestro en las últimas décadas en promedio se han expandido, Chile alcanzaría a España el 2040 y Alemania el 2050. Entonces, hay 50 años de diferencia en el España actual, llegando a Chile, si crecemos al 4, que es el promedio mundial para nuestro nivel de desarrollo, o al 1,8 que está planteando el Banco Central. En ese sentido, esto es súper importante hoy, es importante para el gobierno y es importante para el desarrollo económico. Ya, pero entonces déjame entender varias cosas. Lo primero, esta proyección es inalterable, no podemos hacer nada, estamos condenados a crecer este 1,8 como crecimiento tendencial en estos próximos 10 años y las razones de por qué estamos creciendo tan bajo. Bueno, déjame partir por último. Si Ya. tuviera la respuesta exacta para el último, yo sería premio Nobel y no estaría conversando contigo, muy Oye, pero capaz que, probablemente. Y no lo digo y estoy haciendo un comentario factual. gracias. No, no, no es que no quisiera, pero no podría hacerlo probablemente. Estaría en otra cosa. Dale, exacto. Entonces, pero mira, primero, el Banco Central no está haciendo una proyección cuando dice Ya. que 1,8 es el producto tendencial. Lo que está diciendo es
que su estimación, que por lo demás puede ser equivocada, todo esto son aproximaciones desde la mirada más técnica, pero basadas en supuestos, su estimación de la capacidad de crecimiento estable hacia adelante, sin inflación para Chile, dadas las condiciones actuales, es de 1,8 para los próximos 10 años. Distinto es decir, después que en cada momento del tiempo, dependiendo de lo que pase afuera o adentro, hacemos una proyección año a año. No sé si me explico en términos de la Perfecto. diferencia. Sí, sí, sí. Es una aproximación más bien conceptual para tratar de tener una idea de, en términos estructurales, qué capacidad de crecimiento sostenida tendríamos si nada cambia. Eso es lo primero. Segundo, está implícito en lo que acabo de decir. Los países crecen más o crecen menos por dos factores, esto va a sonar bien obvio. Por razones exógenas, de suerte o mala suerte. Si China crece poco, obviamente que nos pega, pero si China crece mucho, nos ayuda mucho, por ejemplo, en el precio del cobre. Y parte del alto precio del cobre que hemos estado observando en los últimos años y que se espera para adelante es porque China, a pesar de no estar creciendo a la tasa que crecía hace 10 años, crece lo suficiente como para tener que seguir urbanizándose y usando cobre. Porque además hay proyecciones de generación eléctrica, de desarrollo de tecnología, ¿no es cierto?, de electromovilidad, que también usan el cobre, entre otras cosas, igual que el litio. Bien, entonces, lo que pasa afuera importa mucho, sobre todo en un país del tamaño y el nivel de integración de Chile, chiquitito y muy globalizado. Pero, dicho lo anterior, y por lo tanto, sí, parte del resultado depende de la suerte, pero dicho lo anterior, al final no conocemos, salvo 3 o 4 casos, los países árabes, Arabia Saudita, Noruega con el gas natural, ejemplos de países que se hayan desarrollado por la suerte. Los países se desarrollan por razones endógenas, porque hacen bien o mal las cosas. Ayuda o desayuda a lo que pasa afuera, pero al final esta cosa depende de nosotros. Y en ese sentido, obviamente que el debate que se ha dado en Chile y que se sigue dando, porque en esta dimensión Chile es un país serio, y yo aquí tengo una opinión un poquito más optimista de lo que está pasando en el Congreso y con el gobierno actual en materia de política económica. Esto es algo que nos tiene que preocupar porque depende de nosotros y por eso estamos hablando de esto. Pero yo después te quiero mencionar un par de proyectos que creo que vaso medio lleno son de importancia que está empujando el gobierno hoy día que podrían ayudar a mejorar las cosas. Ya, pero espérame, entonces, ya, es que te lo pregunto, te decía cuáles son las causas de crecimiento, del bajo crecimiento o del estancamiento de la economía, porque dependiendo a quién entreviste uno, te van a decir una u otra versión. Hay una versión, por ejemplo, que está más, digamos, yo diría, anclada en economistas más hacia la derecha, que señalan que hay un origen acá, que es la reforma, la segunda reforma, o la reforma tributaria, mejor dicho, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Tú le preguntas a un economista como Oscar Landerrecha y te dice esa cuestión no se sostiene, ¿me entiendes o no? Pero este es un argumento que está permanentemente entre ciertos economistas. Y yo voy a, sí. ¿Te alcanza a ti ese argumento o no? No, bueno, a ver, yo soy bien, y que no se confundan los del partido político, yo soy bien amarillo con mis cosas, así que te voy a decir que si bien es cierto, no es menos cierto. Dicho Exacto. lo anterior, y con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo a Oscar y a varios otros economistas en la derecha, yo creo que cuando un economista, sea yo o sea otro, te habla con demasiada certeza de estos temas, hay que escucharlos con escepticismo, digamos. Porque, por otro lado, yo creo que es importante que cuando uno plantea una preocupación lo haga con retórica, así eso me parece importante. Pero mira, yo creo que hay dos cosas que son objetivas, creo, y que lo ha dicho Oscar también, se lo escuché hace pocos días atrás. El estancamiento de la economía chilena no tiene 2 años, 3 ni 4 años. O sea, cuando uno mira lo que ha pasado con la economía chilena, y esto a esta altura la gente la debe agotar, lo que encuentra es que Chile está creciendo a una tasa menor que la que debería en un porcentaje, 20% por temas de empleo, 20% por temas de inversión, pero 60% por temas de productividad. Estoy solo dando órdenes de magnitud como para poner las importancias. Y cuando uno ve qué ha pasado con la productividad, que es 60, 65, 70% de la historia reciente chilena, y que es la que explica que no seamos España, Canadá, Australia o Estados Unidos, porque nosotros trabajamos más que los alemanes e invertimos más. Lo que pasa es que todavía tenemos desafíos en participación laboral femenina, entre otras cosas. Y la inversión ha venido a la baja como proporción del PIB más de lo que esperábamos. Pero nuestro gran problema es que trabajamos e invertimos mal. A eso me refiero con productividad. Ese Ya. estancamiento de la productividad viene más o menos del 2005 en términos agregados, lo que no significa que no haya habido periodos en los que yo creo que las cosas se hicieron mejor,
que no significa que haya reformas dentro de un determinado gobierno que me hayan gustado más o menos que otras. Te puedo hacer un comentario de la tributaria, pero viene del 2005. ¿Te fijáis? Entonces, echarle la culpa al presidente Boric o al presidente Piñera es igualmente injusto en cierta forma. Dicho lo anterior, déjame hacer un comentario con respecto a la Por reforma favor. tributaria. No cabe duda que en economía, y esto se ha dicho hasta el cansancio, y que hay una tensión, uno necesita estabilidad agregada, porque eso permite que lleguen inversiones a largo plazo, que uno se imagine más allá de su nariz, más allá de mañana en la tarde. Y eso es muy importante en economía. Y la estabilidad agregada, claro, parece status quo. Pero por otro lado, la democracia exige alternancia y los gobiernos tienen derecho a empujar reformas. Entonces, a mí, más que la reforma tributaria, que creo que efectivamente nos llevó a una tasa que hoy día está demasiado alta cuando nos comparamos con la OECD, pero también hay países que tienen tasas más altas, ¿te fijáis? O sea, eh, esa reforma tributaria a mí lo que más me preocupa son dos cosas en dos títulos. Uno, que es parte de un conjunto de reformas simultáneas que, creo yo, no fuimos capaces de acometer con razonable madurez y que generaron más ruido que aporte. Tú dices, por ejemplo, Ah, tú dices, por ejemplo, te lo pongo al tiro, la gratuidad en la educación superior. bueno, por ejemplo, ahora, esa política a mí no me gusta nada. Porque la gratuidad no solo creo que es innecesaria, porque hay otros mecanismos más adecuados para asegurarnos que todos pueden estudiar si tienen las herramientas para hacerlo. Bueno, esto es una discusión mucho más profunda, Ujú. Por la de supuesto. educación, por supuesto. Pero no me gusta porque hay mejores mecanismos sin que nadie se quede afuera por razones de dinero, porque es muy cara, además se complementa con lo anterior, y porque además creo que genera incentivos perversos. La brecha de Chile con Alemania no está en el ámbito de la educación universitaria, está en la educación técnica. Y con la gratuidad lo que pasó es que, claro, un país en el que muchos alumnos son primera generación, los padres naturalmente aspiran a que entren a la universidad, pero ellos habrían tenido una mejor carrera profesional si hubiesen estudiado en un buen centro de formación técnica o instituto profesional que en una mala universidad. Estoy haciendo un comentario, una cosa muy general, te fijáis que es compleja. Entonces, no me gusta. Pero, efectivamente, 25 reformas simultáneas es como un gran Transantiago. Y eso no le hace bien a la economía, si bien cada una de ellas individualmente pueden ser atendibles, ¿te fijas? Entonces, primero, esto tiene larga data. Segundo, me preocupa el tema de la incertidumbre que se ha generado. Y tercero y final, a propósito de la reforma tributaria, y Ujú. aquí quiero levantar un punto desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Esa reforma se hizo en 2016. Hoy día estamos hablando de otra reforma que yo creo que es necesaria. Creo que hay cosas en el sistema tributario que hay que reformar, pero no evaluamos la del 2016. No sabemos en realidad qué impacto tuvo. Yo te estoy diciendo que no recaudó, pero las cosas son mucho más complejas, lo que se esperaba. ¿En qué dimensión funcionó, en cuál no? En Chile no se hace evaluación de política pública y como no se hace, me parece que es un error seguir empujando reformas sin asegurarse que evaluemos las anteriores para ver en qué dimensiones hay que mejorar. Los países avanzados no lo son porque no se equivocan, son porque pillan los errores rápidos y los empiezan a tratar de mejorar. Entonces ahí Chile también tiene mucho que avanzar. Sí, tremendamente, o sea, muy interesante lo que tú planteas. Estamos conversando a esta hora con el economista y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Rafael Berguán. Rafael, tú hablas de la productividad. ¿Cómo se mejora entonces la productividad? Es una pregunta básica, pero no sé cuántas respuestas puede tener, pero desde tu experiencia, Muchas, ¿cómo? sí, muchas respuestas. Y un poquito vuelvo a lo primero. Ujú. Lamentablemente, el mundo de la inflación es un mundo de dos grandes reformas. Estoy haciendo todo ex post. Banco Central Autónomo, de manera tal de que no sea usado por el gobierno de turno para imprimir billetes sin base, y regla fiscal, de manera tal que tengamos una sostenibilidad fiscal en el tiempo y eso sea creíble. Esas dos grandes reformas, que son súper complejas cada una individualmente, en conjunto explican parte importante del triunfo de Chile por la inflación y del mundo en general. Cuando uno va a la productividad, el tema no es que sea más difícil, pero es más complejo en cuanto a que involucra muchas más variables. Son agendas microeconómicas en las que no hay una reforma que sea una bala de plata, cosa que sí es, en cierta forma, la regla fiscal o el Banco Central Autónomo. Como no hay balas de plata, hay listados largos de reformas que involucran, por ejemplo, doblarle la mano a grupos de interés que tienen bloqueados cambios que son importantes, como por ejemplo el transporte marítimo de carga, el cabotaje, que sigue estando sujeto a una serie de protecciones que impide que sea competitivo. Por ejemplo, el mundo de los notarios, y así uno podría estar con un listado largo que a esta altura es bastante conocido. Entonces, es más difícil porque no hay una gran reforma
que resuelva una parte muy importante, sino que hay un conjunto de reformas que tiene que estar permanentemente asumiéndose. Ahora, dos cosas son importantes para la productividad, entre muchas otras: que el mercado funcione bien, y en materia de competencia tenemos que tener una institucionalidad que en Chile ha avanzado, a pesar de lo que planteábamos al comienzo de esta conversación, en términos de que aparecen casos todo el tiempo que degradan la competencia. Bueno, Chile ha avanzado en materia regulatoria desde el 2000 y tiene que seguir ahí atento. Y luego mejorar el Estado. Y en eso puedo en un segundo mencionar dos grandes proyectos Por que ya están favor. en el Congreso que ayudan. El que ha aparecido mucho, que es la palabra del año pasado en economía, que es permisología, que es el proyecto del ministro Grau desde el Ministerio de Economía, que lo que busca es que esta maraña regulatoria no se reduzca en términos regulatorios, sino que sea eficiente, que tengamos no menos regulación, pero mejores regulaciones. Y si ese proyecto se aprueba, a pesar de que puede ser perfeccionado en el tiempo, yo creo que va a tener un impacto relevante en la inversión a cortísimo plazo. Segundo, se habla menos de lo anterior, pero es igual lo más importante, un proyecto ahora del Ministerio de Hacienda, que es la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas, que lleva ya 5 o 6 meses en el Congreso y que lo que hace es crear una institución que se va a preocupar de la evaluación de política pública, lo que hablábamos recién, ex ante, ex dure, ex post. Claro. Y esa agencia que crea más Estado, y que desde la derecha muchas veces es criticada por eso, es, en mi opinión, absolutamente necesaria para que empecemos a hacer lo de sentido común, que es saber ex post si lo que decidimos está teniendo el impacto que se esperaba. No para reclamar, no para echar a gente, sino que para mejorar las cosas cuando no están funcionando como se creía. Y yo creo que si estos dos proyectos se aprueban de aquí a diciembre del 2025, este gobierno, con sus buenas y malas políticas, va a haber hecho un cambio radical en la institucionalidad de política pública chilena, que además son reformas que vienen de un debate que se crea a comienzos de los 2000. Por tanto, también tienen esa cosa linda de que muestran a un gobierno trabajando en temas que son más de Estado. Súper interesante el punto. Gracias, Rafa, por decirnos eso, porque ahí hay un tema también que es clave, ¿no? Cómo, lo que tú señalas, cómo evaluamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y si no va a cambiar, en definitiva, y no seguir marcando siempre el mismo paso. Quiero llevarlo a otro tema que tú, no sé si tú querías mencionarlo, pero yo te lo menciono, y que dice relación con las grandes oportunidades que se pueden abrir para Chile, no solo respecto del litio, sino respecto del hidrógeno verde, como gran polo, ¿no? En un mundo que va a necesitar cada vez más de energías limpias para combatir el cambio climático. ¿Ves ahí una verdadera oportunidad de desarrollo? Seguro que sí. Y yo ayer tuve la suerte, porque uno tiene el privilegio por las cosas que hace, de que lo estén invitando permanentemente, como a escuchar, a pensar, pero sobre todo a escuchar. Y ayer escuché al ministro Grau, y el ministro Grau decía que el proyecto que está tratando de desarrollar, ¿no es cierto?, la explotación de litio y después del hidrógeno verde, etcétera, y todo el tema de las energías en Chile, él decía, mira, así como planteó 3 o 4 cosas que él creía que el gobierno anterior había hecho mal, él decía, esto es algo que él partió hablando de los clústeres, que es una manera de aproximarse al Claro. desafío productivo que en los años 2015 empujó el segundo gobierno del presidente Bachelet, y que luego el segundo gobierno del presidente Piñera puso en un cajón. Así lo planteó él, como una crítica a la falta de política de Estado. Pero luego dijo, sin embargo, otro proyecto que me importa mucho es el del hidrógeno verde, y debo decir que nosotros hemos tomado la posta de un proyecto que partió el ex ministro Llobet cuando estaba en el segundo gobierno del presidente Piñera, y lo estamos avanzando. Entonces, cuando tú tienes a dos gobiernos de signos tan distintos en el espectro político, empujando con tanta fuerza un mismo tema, Chile no funciona tan mal. Uno tiene que aceptar que son temas de relevancia, y por eso están siendo empujados con esa misma fuerza. Ojalá que esto siga avanzando. Tiene un desafío que resolver, y es el tema de los permisos asociados al medio ambiente. Se está avanzando con una reforma. Eso es algo complejo en Chile y en el mundo, pero bueno, pero por lo menos estamos de acuerdo en que hay que hacer. Ya, eso es súper importante. Rafael, volvamos a lo que hablábamos de productividad y ahora lo que tiene que ver con a ver, con las trabajadoras, los trabajadores. Quiero vincularlo al tema del empleo, que estamos con un tema súper complejo también en materia de empleo. A ver, ayúdanos a entender cómo podemos, desde el lugar ya más micro, cómo se mejora la productividad y en la relación, por supuesto, con el empleo, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí mi gran crítica, porque para, Ya. para, para tratar de pensar en las cosas que no funcionan bien,
y que depende nuevamente, está el sesgo de uno en la regulación. Mi gran crítica es a cómo funciona el Sistema Nacional de Capacitación, que es un sistema que ya en el 2011, en un estudio que lideró un economista de la Universidad Católica llamado Larrañaga, se llamaba la Comisión Larrañaga, está en la página web, cualquiera lo puede bajar, hizo un diagnóstico del que el CENSE está fallido. El programa típico, porque al final esto depende, es importante que la gente, ¿no es cierto?, cuando uno habla de productividad, la productividad, la capacidad de hacer más con menos o más con lo mismo, generar más valor agregado en el trabajo, claro que depende de uno, o sea, en el sentido de que uno es de alguna manera un poco dueño de sus decisiones, pero esto es fundamentalmente resultado del contexto. Una persona personalmente, individualmente muy productiva, traída de Alemania a Chile, la pones en una empresa chilena y no va a funcionar tanto mejor, digamos, que otra que ya estaba acá, porque el contexto, y al revés, agarramos a una persona, por supuesto, tenemos que darle conocimiento, tenemos que prepararla, darle cierto rayado de cancha, la ponemos en un país productivo y su valor agregado por hora va a crecer de manera muy relevante. Entonces, ¿qué sucede con el contexto económico chileno? En este aspecto, el de la capacitación, tenemos un gran problema. Los cursos típicos del CENSE duran 22 horas y en 22 horas y son evaluados contra asistencia, no contra qué aprendiste, y ni siquiera hemos analizado los contenidos curriculares para ir en el tiempo asegurándonos que sean esa información pertinente para el mercado del trabajo. Entonces, hay un problema de pertinencia, hay un problema que, aunque hubiera pertinencia, que hoy día se dice que no la hay un problema de cómo evaluamos el funcionamiento del CENSE, de este Sistema Nacional de Capacitación, que es contra asistencia, no contra aprendizaje, y ahí está la base de lo que al final importa para que los países sean más productivos. Tener buenos ingenieros es súper importante, pero es una cosa de élite. No vamos a tener 18 millones de buenos ingenieros porque no los necesitamos, pero sí necesitamos 9 millones de personas capacitadas permanentemente para hacerse cargo de estos cambios tecnológicos disruptivos que están ocurriendo. Entonces, termino con esto. El problema de la relación del trabajador en el mercado laboral con la productividad es a través de lo que en Europa se conoce como un proceso de aprendizaje continuo, ser aprendices de por vida, y no con temas relacionados con la educación universitaria o con lo que cada uno hace individualmente, sino que con este contexto de capacitación que en Chile sabemos hace ya más de una década funciona bastante mal. Pero mira, las cúpulas empresariales, los gremios, y sobre todo la CPC, se están preocupando mucho respecto del tema de cómo reforzamos la educación técnica profesional en Chile. ¿Cómo Eso me logramos, ¿no es parece cierto? clave. ¿Te Sí. fijas? Háblame de eso, porque ahí tú hacías un parangón con Alemania o con países desarrollados. El tema, tú decías, no está en la educación superior, está en esos ámbitos. Sí, yo insisto, o sea, porque en el mundo actual esto paga Ujú. mucho, tener buenos ingenieros ayuda, buenas ingenieras ayuda. Yo soy profesor en ingeniería y digo buenas ingenieras ahora porque pasaron mis alumnos los últimos 10 años de ser 15% mujeres a 38%. Entonces, buenas ingenieras, Excelente. buenos ingenieros es clave. Pero ese es un pedacito chico del mercado laboral. Lo que todos tenemos que ser es trabajadores bien capacitados, porque incluso los ingenieros y los no ingenieros tienen que estar permanentemente capacitándose, sobre todo en un mundo en el que no tenemos mucha información sobre qué tipo de impacto y qué tipo de necesidad impondrán los cambios tecnológicos tipo inteligencia artificial para que las personas la aprovechemos en nuestro propio beneficio. Entonces, esto es sobre una cosa permanente, por eso digo formación continua, es sobre flexibilidad en el sentido de que no nos podemos quedar amarrados a un currículum por 5 años, ni tener certeza de que esto va a ser así en 10 años más, porque no sabemos bien cómo va a cambiar. Entonces, esto se da con mucha más naturalidad, el preparar al mercado del trabajo para aprovechar las tecnologías en su propio beneficio, ocurre fundamentalmente en el mundo de la educación técnica profesional, en el mundo de los centros de formación técnica, porque es ahí donde tú tienes la posibilidad de tener cursos de duraciones más breves, que se van adaptando y van siguiendo la ola del mercado del trabajo, que pueden garantizar cierto grado de pertinencia productiva, etc. Lo que pasa en Chile, insisto, y vuelvo al punto anterior, es que se generan lamentablemente, y esto es interesante desde un punto de vista conceptual, tú haces una reforma que está bien intencionada, gratuidad universitaria, y yo te digo, Ujú. mira el efecto indirecto que tuvo, motivó a mucha gente que podría haber estudiado en un buen centro de formación técnica a meterse a una mala universidad. Perdona por lo...
Pero este es un drama no solo para el país, obviamente, primero, es un drama para la persona que termina después frustrada, no teniendo un desarrollo profesional que lo haga sentirse satisfecho. Estuvimos mirando la Comisión de Productividad generaciones de estudiantes que dieron la prueba hace 15 años atrás. Cerca de la mitad de ellos no termina sus carreras cuando entra a la universidad. Ese es un segundo drama. Entonces, tenemos que ser capaces de avanzar hacia un mundo en el cual la gente valoriza la educación técnico-profesional. Solo 3 de cada jóvenes que entraron a la universidad en 2008, solo 3 de cada 10, tomaron la decisión correcta cuando entraron a la universidad, en el sentido de que terminaron la carrera y consiguieron un sueldo y un trabajo acorde con lo que estudiaron y mejor al que habrían conseguido en promedio si hubiesen estudiado una buena carrera técnico-profesional. Solo 3 de cada 10. Yo no tengo derecho a decirle a un joven que no tiene derecho a aspirar a ser abogado, pero también la realidad es muy importante porque no todo el mundo se realiza y se desarrolla personalmente siendo abogado. Yo, por ejemplo, no lo hice y no me interesa hacerlo. Entonces yo creo que es muy importante que el Estado y que el gobierno nos entregue información como sociedad para que valoricemos, como ocurre en Alemania y en tantos otros lugares, en los países nórdicos, cierta forma de aproximación al mercado del conocimiento que no sea la tradicional de los años 50, ingeniería, derecho y medicina. Son Tremendo muy tema. importantes, pero hay mucho más que eso. Absoluta y enteramente. Rafael Berguán, economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, te quiero dar las gracias por esta conversación y también por estos temas que son tan, tan relevantes para el futuro del país y para nuestro presente, por cierto. No, gracias a ti y gracias también por tener una conversación Gracias. interesante sobre temas importantes. Absolutamente. Qué duda cabe. Un abrazo para ti. Chao, que estén bien. Buenas Chao, semanas. muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando todo el caso de Ángela Vivanco, la remoción del cuaderno de remoción que ha abierto la Corte Suprema en su contra, de las tentativas en el Congreso para proceder entonces a una acusación constitucional, no solo contra ella, sino que contra 2 ministros más. También vamos a estar hablando de aquello con Eduardo Aldunate, exdirector de la Academia Judicial y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.